Fíjense, mis hermanos, que este capítulo 4, con los versículos del 32 al 37, es el segundo texto resumen que nos encontramos en el libro de Hechos. El primer texto resumen ya lo vimos en el capítulo 2, donde Lucas nos resumía ciertos aspectos de la vida de la iglesia, y ahora aquí nos encontramos el segundo texto resumen, que también lo que hace es presentarnos ciertos aspectos que marcaban la vida de esa iglesia. Y es importante entender un poquito cómo funcionan esos textos resumen en el libro de Hechos. Vamos a ver que aquí lo que Lucas nos va a decir es que básicamente lo que es la unidad, el testimonio y la gracia marcaban lo que era la vida de esa iglesia. Y en ese texto resumen vamos a ver cómo esos tres elementos, la unidad, el testimonio y la gracia, se relacionan el uno con el otro como aspectos esenciales de la vida de esa iglesia en Jerusalén. Ahora bien, debemos saber que los textos resumen en el libro de Hechos, mis hermanos, funcionan de varias maneras. Una de las maneras en cómo funcionan es que ayudan a estructurar el libro de Hechos. Lucas los utiliza para cerrar secciones y empezar secciones nuevas. Y estos textos resumen sirven también para ejemplo, para mostrar ciertas cosas que Lucas va repitiendo, y el patrón repetitivo en el libro de Hechos es importante para mostrar ejemplo de ciertas cosas para la iglesia. Por lo tanto, lo que vamos a ver en ese texto resumen van a ver ciertos aspectos que nos sirven de ejemplo y que son importantes y que van a marcar también o deberían marcar lo que es nuestra vida como iglesia y como congregación. Ahora bien, este texto resumen de Hechos 4, del 32 al 37, es un texto de transición en realidad. Es un texto de transición para entender lo que después sucede en el capítulo 5 con dos personajes que eran Ananías y Zafira y un pecado que cometieron. Porque si se dan cuenta, todo el texto que hemos leído hoy va alrededor de las posesiones, alrededor de vender las posesiones y entregar de lo que se había vendido a los apóstoles. Y nos encontramos que aquí Lucas nos va a presentar un caso positivo, ese José, que fue llamado Bernabé, hijo de consolación o de exhortación, que dio lo que vendió a los apóstoles. Y después en el capítulo 5 nos vamos a encontrar dos ejemplos negativos, Ananías y Zafira, que lo que hicieron fue vender la heredad, pero sustrajeron y no entregaron todo a los apóstoles. Por tanto, fíjense que nuestro texto de hoy va a servir de transición para entender lo que va a suceder exactamente en el capítulo 5. Y eso va a ser muy importante, mis hermanos. Nos vamos a dar cuenta que los elementos que hoy se presentan en nuestro texto como aspectos importantes que marcaban la vida de esa iglesia, va a ser importante entenderlos y tenerlos en mente para poder comprender en el próximo mensaje lo que sucedió exactamente con Ananías y Zafira y el pecado que se introdujo en la iglesia en esa situación y en esa circunstancia. Lo que nos va a mostrar lo que es esa imagen completa de nuestro texto con el capítulo 5 es que los elementos que hoy Lucas va a mostrar que marcaban la vida de la iglesia no son elementos superficiales. Son aspectos importantes, son aspectos de importancia que deben considerarse y que deben marcar la vida de la congregación. Y esos tres aspectos que vamos a ver es precisamente la unidad, el testimonio y lo que es la gracia. Pero los vamos a ver de la siguiente manera, mis hermanos. Vamos a ver estos tres elementos con 3 puntos en el día de hoy. Primeramente diciendo que nuestra vida de iglesia debe venir marcada por una profunda unidad. Segundo, vamos a ver que nuestra vida de iglesia debe venir marcada por la gracia que abunda. Y tercero, es que nuestra vida de iglesia debe venir marcada por ejemplos prácticos. Vamos a ver estos 3 aspectos en el día de hoy, mis hermanos, y si Dios, que es soberano con el tiempo, me permite llegar a tiempo, vamos a poder verlos todos, mis hermanos. Pero fíjense que el primero es que nuestra vida de iglesia tiene que venir marcada por una profunda unidad. Y aquí vemos primeramente una unidad que es espiritual y material, mis hermanos. Espiritual y material. Fíjense que esto lo vamos a ver a lo largo de todo el texto de Hechos 4, de los versículos del 32 al 37. Se nos va a mostrar de que esa iglesia estaba espiritualmente unida y eso se reflejaba, mis hermanos, en la realidad de que había también una unidad en lo material.
una unidad en aquello que poseían. Si miramos estos versículos, es interesante ver cómo están estructurados y organizados esos versículos. Fíjense que en el versículo 32, mis hermanos, nos encontramos un principio claro, y fíjense lo que establece ahí Lucas en el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Fíjense que había una unidad ahí espiritual, una unidad en algo específico y concreto. Y después fíjense lo que sigue diciendo el texto. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, había también una comunión, tener en común aquello que poseían, lo material. Fíjense que esto se expande y se explica a partir del versículo 34. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Se dan cuenta? Ahora fíjense que en esta estructura, en medio, nos encontramos en cierta manera el núcleo o el corazón que late en esa estructura, que es la unidad también en lo que es la proclamación de la resurrección de Cristo. Fíjense lo que aparece en el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Esto aparece como el corazón que late en esa estructura, como el núcleo que sustenta esa estructura y sobre lo que gira el resto. Y esa estructura va a ser importante, mis hermanos, tenerla en mente, porque va a ser altamente significativa. Pero fíjense que lo primero que vemos es esa unidad espiritual y material, la cual es inseparable en ese texto y en la realidad de la iglesia. Fíjense que esa unidad espiritual y material la vemos ya en el versículo 32. Fíjense ese principio que antes hemos mencionado. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Fíjense que se nos dice la multitud. Por lo tanto, había una gran cantidad de gente ahí. No era solamente un grupito, era una multitud de personas. Y ese término que Lucas está utilizando aquí es un término bastante característico de Lucas en su Evangelio y en el libro de Hechos. Había una multitud, y esa multitud era numerosa. Porque cuenten, si echamos marcha atrás un poquito en el libro de Hechos, ya hemos visto ciertos números de aquellos que se convirtieron. Se nos dijo Hechos 4:4 que se habían añadido como 5,000 personas, ya tenemos 5. Si vamos un poquito más atrás, en el capítulo 2, versículo 41, fueron como 3,000 los que creyeron. Más o menos, ¿cuánto suman esto, mis hermanos? 5,000 más 3,000. Qué buenos son en el primer año, mis hermanos. 8,000. Y aparte tenemos que añadir que en el aposento alto ¿saben más o menos cuánto había? En el capítulo 1, unos 120. Así que haciendo números a grandes rasgos, tenemos 8,120 personas que estaban, mis hermanos, en aquella multitud de personas. ¿Y saben lo que es esto? Esto es importante. Porque una gran multitud, ¿saben lo que supone, mis hermanos? Una gran diferencia de opiniones, de divisiones y de desunidad. Porque, mis hermanos, tantas cabezas, tantas opiniones. Tantas cabezas, tantas divisiones. Podía haber allí 8,120 opiniones distintas, mis hermanos. ¡Puf! Es terrible esto, ¿eh? Pero fíjense lo que dice Lucas. Lucas describe esa multitud y nos dice cómo estaba esa multitud. La multitud que Lucas cita aquí no es cualquier tipo de multitud. Fíjense lo que dice el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído, mis hermanos. No era toda la multitud de Jerusalén aquí. Era la multitud específica, delimitada de aquellos que habían creído. Y evidentemente en el libro de Hechos, hasta lo que hemos visto ahora, la multitud de los que habían creído ¿qué? Habían creído, mis hermanos, el mensaje de que Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios, era el Cristo y el Señor. Habían creído por la obra del Espíritu Santo, la obra regeneradora del Espíritu Santo, que Jesús, mis hermanos, es el Hijo de Dios, que Jesús fue crucificado, pero que Jesús resucitó y que Jesús fue declarado como Cristo y Señor, que se habían arrepentido de sus pecados y que, como Pedro les dijo, se habían bautizado para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo.
La multitud de los que habían creído, mis hermanos, en el Evangelio de Cristo Jesús. Habían creído en Jesús como Cristo el Señor, que murió, resucitó, ascendió y reina triunfante desde el trono celestial. Y esos que habían creído, fíjense que se nos describe cómo estaban. Y la multitud de los que habían creído, este es el texto divisa, por cierto, les suena, ¿no? Espero que les suene ya. Eran, ¿de qué? De un corazón y un alma. Fíjense que mencionan que esa multitud de los que habían creído era de un corazón. De la parte más esencial, donde reside lo que es la esencia misma de la persona. Y algunos mencionan aquí un alma, que es básicamente la esencia vital. Sea como sea, mis hermanos, esos que habían creído estaban unidos en un corazón y alma. Esa unión no era una unión superficial, no era una unión ligera, no era una unión como aquellas playas, mis hermanos, que uno se mete dentro del agua y puede caminar y caminar y caminar y caminar. ¿Han ido en esas playas? Y uno camina y el agua, al cabo de caminar 1 kilómetro, le sigue llegando por los talones, mis hermanos. No es de esta manera, no era una unidad superficial, sino una unidad, mis hermanos, profunda. Los que habían creído eran de un corazón y alma. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que formaba esta unidad tan profunda? ¿Y saben lo que era, mis hermanos? Que habían creído. Puede parecer muy obvio, mis hermanos. Puede parecer muy simple, pero es de gran importancia. Porque aquello que les unía en un corazón y alma, mis hermanos, era la misma fe que tenían. Aquello que les unía, mis hermanos, era precisamente que tenían una fe común. Aquello que les unía, mis hermanos, es que habían creído en la persona de Jesús de Nazaret como el Cristo, el Hijo de Dios, como el Señor. Aquello que los unía es esa fe de que Cristo había muerto en la cruz, pero había resucitado y estaba vivo y exaltado. Tenían una fe común y esa fe era lo que les unía. No estaban unidos primeramente por sus pensamientos, no estaban unidos primeramente por sus deseos, no estaban unidos primeramente por, en cierta manera, lo que querían, lo que pensaban, lo que deseaban. Estaban unidos porque habían creído, tenían una fe común, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Dios y Padre de todos. Y saben, esto es lo que unía a esa multitud, esa unión espiritual en esa misma fe, mis hermanos. Y es lo mismo que une a la iglesia en el siglo XXI. Porque no ha cambiado. Porque la unidad que nos ha sido dada y creada por medio del Espíritu, Pablo escribe en Efesios, es una unidad en una misma fe y Espíritu y bautismo y Señor y Dios y Padre de todos, mis hermanos. Y esa unidad es la nuestra. Y esa fe común es la que como iglesia, mis hermanos, tenemos. Mírense. Y tenemos diferentes lugares de procedencia, diferentes culturas, diferentes ideas, diferentes concepciones de ciertas cosas, diferentes gustos, mis hermanos. Pero ¿qué es aquello que nos une como mini multitud? Déjenme decirlo así. ¿Qué es aquello que nos une, mis hermanos? ¿Saben lo que nos une? Nos une que tenemos una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre, un mismo e innegociable Evangelio de Cristo Jesús, mis hermanos. Y esa unidad es una unidad espiritual que debe ser bien profunda, mis hermanos, creada por el Espíritu y mantenida por aquellos que son los santos. Pero déjenme que les haga una pregunta. Es fácil decir eso, ¿sí o no? Pero ¿cómo se refleja eso? ¿Cómo se muestra esa unidad en una misma fe? Y otra vez, la respuesta puede ser varia. Pero la que me interesa es la respuesta que da Lucas. Fíjense que esa unidad espiritual, mis hermanos, se mostraba con una realidad.
con una unidad también en lo material, mis hermanos. En entender que tenían todas las cosas en común. Fíjense en el versículo 32, mis hermanos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ahora fíjense, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, eran de un corazón y un alma. Esa multitud estaban unidos por una misma fe de manera profunda en un corazón y alma, mis hermanos. Y ahora, fíjense que también estaban unidos de otra manera. Existía que ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían comunión. Es decir, tenían en común todas las cosas. Y eso, tener en común todas las cosas, mis hermanos, aquí en el texto se refiere a las cosas materiales. Se refiere a las posesiones. Y lo sabemos porque fíjense lo que dice el versículo 32. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. En esa palabra, poseía. Y ahora fíjense como en el versículo 34, que esto se amplía, mis hermanos, vuelve a aparecer lo que es esa palabra. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían. ¿Se dan cuenta? Esa unión espiritual aquí se refleja y se manifiesta, mis hermanos, con esa unión en lo material y en las posesiones. Lo tenían en común, unidos incluso en lo material. Y eso no era algo excepcional de la iglesia, porque en el otro texto resumen ya se nos mencionó. Fíjense en Hechos capítulo 2, los versículos 44 y 45. Se nos dice, todos los que habían creído, escuchen ahora, el lenguaje es muy similar, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Se dan cuenta? Es el mismo pensamiento, mis hermanos. Unidad espiritual reflejada en unidad material. Ahora bien, una palabra de cautela aquí, ¿ya? Porque esto no es, y ya lo comentamos en el primer texto, esto no es un texto para el sustento del comunismo, ¿ya? Que algunos lo han dicho, mis hermanos. No, el comunismo, mis hermanos, se salta a la propiedad privada, la Biblia no, la Biblia la defiende, mis hermanos. Ese tener en común todas las cosas debe entenderse dentro del contexto en el cual es dicho. Porque esa comunión, mis hermanos, y esa unidad en todas las cosas y posesiones que tenían, era para algo muy específico. Era para cubrir las necesidades de los santos en la congregación. Para cubrir las necesidades de los santos en la iglesia. Fíjense cómo eso es repetido de manera enfática. En el primer texto resumen, Hechos 2, 44 y 45. Fíjense, todos los que habían creído estaban juntos, se tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjense en nuestro texto, versículo 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Se dan cuenta el énfasis en la palabra necesidad, mis hermanos? La idea aquí de tener en común todas las cosas, mis hermanos, era la idea de que las cosas no le pertenecían primeramente a uno cuando había necesidad, sino que se tenía una unidad en común para que esto pudiese suplir las necesidades de aquellos santos que formaban parte de la congregación. Por lo tanto, había una unidad espiritual en esa misma fe que se reflejaba al mismo tiempo en una unidad en lo material para las necesidades de los santos. Mis hermanos, esos creyentes, esa iglesia entendió algo. Entendió, mis hermanos, que su fe y sus posesiones no son dos cosas que van separados el uno por el otro, por un lado y el otro por otro lado. Entendieron, mis hermanos, que lo que es el manejo y el uso de sus posesiones era dado a la luz de la unidad que tenían en Cristo Jesús. Que no solamente pensaban primeramente en lo suyo propio, sino también, mis hermanos, en lo de los demás.
¿Saben qué? Cuando vamos a la Escritura hay una gran teología de cómo usamos nuestras posesiones a la luz de nuestra fe. De cómo manejamos nuestras posesiones a la luz de nuestra fe, mis hermanos. Y hay algo que resulta importante, de que nuestra unión como Iglesia de Cristo, por una misma fe, mis hermanos, esa misma fe es una fe de pacto. Es una fe que nos ha puesto en una relación de amor y lealtad, no solamente con Dios, sino con mis hermanos y hermanas. Y es una fe, mis hermanos, de amor y de cuidado los unos hacia los otros. Es una fe que se cuida y preocupa del hermano. Fíjense que Santiago lo dice bien claro. Fíjense Santiago, mis hermanos, capítulo 2. Sé que saben ese texto. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana, estando desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fíjense que el contexto aquí, mis hermanos, es si alguno tiene necesidad, le dice, oye, Dios te bendiga. Ya está. ¿De qué aprovecha? Fíjense primera de Juan. Juan va por el mismo. Fíjense primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes, posesiones de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Nuestras posesiones no están ajenas a nuestra fe. No son dos cosas que van separadas, una por un lado y otra por el otro, mis hermanos. Nuestras posesiones son vistas, usadas y manejadas a la luz de nuestra fe, de lo que se ha obrado en nuestra vida y a la luz de esa fe que nos une y que cuida y ama al hermano. Y uno se pregunta, ¿por qué las posesiones? Señor, ¿no podría ser otra cosa? Porque, mis hermanos, las posesiones tienen un efecto magnético. Tienen un efecto magnético, ¿saben? Porque ahí donde está tu tesoro va a estar ¿el qué? Va a estar también tu corazón. Y tienen ese efecto magnético hasta el punto de decir de que las posesiones uno piensa decir, bueno, esto es mío, mi casa, mi coche, mi teléfono, mi dinero, mi tesoro, me faltaba esta ya, mi tesoro, mis hermanos. Y cuando uno pone el mí o lo mío delante, es bien difícil entonces deshacerse de esto. Es como Gollum en El Señor de los Anillos. Ya saben que venía, saben que venía. Es como Gollum en El Señor de los Anillos. ¿Cómo consideraba el anillo único? Es mi tesoro. Gracias por la voz. Es mi tesoro. Pero lo que Gollum no entendía es que ese anillo único no era propiedad suya, mis hermanos. Y eso a veces es nuestro error. Que nos pensamos que las posesiones son propiedad nuestra. Y no somos propietarios de nada de lo que poseemos. Más bien somos administradores de aquello que nos ha sido dado por Dios. Y mis hermanos, lo que estos cristianos entendieron es que esa unidad en esa fe que tenían se reflejaba, mis hermanos, en esa unidad en lo material. En que eran de un corazón y un alma en lo que creían, y un corazón y un alma, mis hermanos, en esas posesiones para el cuidado y la necesidad de sus hermanos. Y eso, fíjense, que como lo hemos mostrado, no era una excepcionalidad en la iglesia, era el patrón que la iglesia vivía en aquel primer siglo. Y gracias a Dios porque después aparecieron necesidades, Y es el patrón que debe marcar, mis hermanos, nuestra vida como congregación. Ahora bien, fíjense que es una unidad no solamente espiritual y material, sino una unidad también en el testimonio del Evangelio. Y aquí no me voy a entretener mucho, aunque es importante porque después lo retomaré, pero fíjense que ahora vamos al versículo 33. Y fíjense lo que dice en el versículo 33, si con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, mis hermanos. Esto es lo que viene después
tenían unidad espiritual, tenían unidad en lo material y con gran poder, y el énfasis del texto recae aquí. El énfasis del texto recae de que ese testimonio de la resurrección era dado no de cualquier manera, sino con gran poder. Con ese poder del Espíritu, el testimonio de la resurrección de Cristo Jesús. Lo que Lucas nos está mostrando aquí es que Lucas no entiende la vida de la iglesia sin el testimonio de Cristo Jesús, mis hermanos. Lucas no entiende la vida de la iglesia sin el testimonio de la resurrección de Cristo, que es una frase para hablar de todo el Evangelio, mis hermanos. Lucas no entiende lo que es la vida de la iglesia sin el testimonio, sin la proclamación, sin la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que murió y de aquel que resucitó y de aquel que reina, mis hermanos. Lo vemos aquí, lo vemos en el otro texto resumen que hemos visto, fíjense en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles, mis hermanos? La doctrina de los apóstoles es lo que vimos en Pedro. A ese Jesús de Nazaret, Dios lo aprobó, fue crucificado, fue resucitado, es declarado Señor y Cristo y ascendido al trono celestial, reina y volverá, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Lucas no entiende la vida de una iglesia y la vida de la iglesia sin la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Estaban unidos en esto. Porque, mis hermanos, nuestra unidad como iglesia es creada por ese Evangelio de Cristo Jesús. La iglesia no crea el Evangelio es lo que crea la iglesia, mis hermanos. Y lo que es la unidad de la iglesia se sustenta, se nutre sobre esa verdad de la predicación del Evangelio. Ahora, ¿saben lo que es curioso y llama la atención aquí? Que, mis hermanos, Lucas está hablando aquí de las posesiones y de repente cambia a la predicación del Evangelio. Es como si dejase el tema de lado. Pero Lucas no deja el tema de lado, mis hermanos, ni mucho menos. Lo veremos un poquito más adelante. Pero lo que quiero que vean aquí es que antes les he mostrado en la estructura que esta predicación con poder del Evangelio es lo que está en el centro de la estructura, mis hermanos. Por tanto, es el Evangelio de Cristo Jesús. Es la realidad de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, mis hermanos, de donde fluye precisamente esa unidad, tanto espiritual como material. Mis hermanos, todo está alrededor del Evangelio de Cristo. Es como el sistema solar, el Sol en el centro y todos los planetas girando alrededor del Sol, mis hermanos. Nuestro Sol central es Cristo y el Evangelio del que murió y que resucitó. Y todas las cosas se dan por ese Evangelio. Y todas las cosas giran alrededor de ese Evangelio de Cristo Jesús. Por tanto, incluso cuando estamos hablando de la unidad en lo material, de la unidad en las posesiones para las necesidades de los hermanos en la congregación, aún y hablando de esto, estamos hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto gira alrededor también de este Evangelio, como veremos. Alguien puede decir, bueno, qué mundanos hablar quizá de posesiones y de cosas materiales. No, porque también eso gira alrededor del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque escuchen ahora lo que les voy a decir, mis hermanos. Porque esa unidad espiritual, que se refleja en una unidad en lo material, para las necesidades de los santos, eso es la expresión de la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Repito, esa unidad espiritual en una misma fe, que se refleja en una unidad material, en esas posesiones para la necesidad de los santos, esto es la expresión de la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieren verlo? Fíjense en el texto. La vida de la iglesia no solamente viene marcada por esa unidad profunda, sino por una segunda cosa. Nuestra vida de iglesia debe venir marcada por esa gracia que abunda. Es el segundo punto. Y fíjense, la gracia de Dios que abunda por ser la expresión de la unidad. Por ser la expresión de la unidad de la iglesia. Fíjense, vamos a ir montando esto, para que vean dónde va el texto y dónde voy yo. ¿Ya? Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 33. No solamente había unidad espiritual y material que caracterizaba a la iglesia.
No solamente estaba ese testimonio del Evangelio y de la resurrección de Cristo, sino que había algo más. Piensa al final del versículo 33. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Fíjense, mis hermanos, que aquí hay un principio. Unidos en una misma fe, unidos en las posesiones para las necesidades de los hermanos, con gran poder se testificaba de la resurrección del Evangelio. ¿Y qué pasaba? Y abundante gracia era sobre ellos. Bien, y esa abundante gracia en el texto, mis hermanos, se sustenta sobre dos razones. Sobre dos razones específicas. Fíjense en los versículos 33 en adelante. Se los voy a leer marcando las dos razones, o las dos causas, como aparecen más en el original, más marcadas. Fíjense, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Por qué? Ahí hay un porqué en realidad, esa es la primera causa. Porque no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Segunda causa. Todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían cada uno según su necesidad. ¿Se han dado cuenta de las dos razones, mis hermanos? Abundante gracia era sobre ellos. ¿Por qué? Fíjense, así que o porque no había entre ellos ningún necesitado, mis hermanos. Aquí está el principio. El principio, unidos por una misma fe, unidos en lo común, estaba la predicación del Evangelio y abundante gracia era sobre ellos porque no había ningún necesitado entre ellos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La manifestación, la evidencia de que la gracia de Dios abundaba sobre esos primeros creyentes, sobre esa iglesia, la manifestación, la causa era de que no había entre ellos ningún necesitado. Al menos en ese momento. Después, más adelante, ya veremos lo que Pablo tuvo que hacer alrededor de las iglesias gentiles. Pero fíjense, ¿se dan cuenta? Mis hermanos, aquí la gracia de Dios abundante se manifiesta en que las necesidades de los que tenían eran cubiertas en esa congregación. A veces la gracia de Dios se manifiesta de maneras muy distintas. En la carta a los Corintios, con la entrega de dones, con la ofrenda misma. Pablo utiliza la palabra gracia para referirse a la ofrenda. Pero aquí fíjense que esa abundante gracia de Dios se manifestaba, mis hermanos, con la realidad de que entre ellos no había ningún necesitado. ¿No es abundante esta gracia de Dios, mis hermanos? Ahora la pregunta es, ¿cómo se daba esto? ¿Cómo esa abundante gracia de Dios se daba? Porque en el Antiguo Testamento caía el maná del cielo, ¿sí o no? Las codornices caían del cielo, mis hermanos. Y tenían pan y tenían carne para comer. Pero aquí, en el Nuevo Pacto, ya hacía tiempo, mis hermanos, que las codornices no caían del cielo en los pucheros y las ollas del pueblo de Dios ahí. ¿Cómo se daba esto? ¿Saben cómo se daba? Con la segunda causa. Y abundante gracia había, o era sobre todos ellos, porque no había ningún necesitado en medio de ellos. ¿Por qué? Fíjense la segunda razón. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo abundaba esa gracia de Dios? Porque aquellos que tenían posesiones, heredades y casas, ¿qué es lo que hacían? Lo vendían y lo traían a los pies de los apóstoles para cubrir el ¿qué? Las necesidades de los necesitados. Ese texto, mis hermanos, es bestial. Y ese texto se debe tomar atención porque nos muestra cómo la iglesia ahí en el primer siglo lidiaba con las posesiones y con la administración del dinero. Y eso no solamente es un texto para nuestro tesorero, mis hermanos, Esto es un texto para toda la iglesia, mis hermanos. Y fíjense que aquí hay algo importante. Fíjense el primer principio que vemos. Que lo que hacían, mis hermanos, es que vendían las posesiones y las traían a los pies de los apóstoles. Fíjense que esos hermanos, mis hermanos, ¿saben lo que entendieron? Esos que tenían posesiones y las vendían, mis hermanos, entendieron algo. Entendieron ese principio que hemos mencionado antes.
¿Entendieron el principio de qué? El principio de que están unidos en una misma fe y tienen en común lo suyo propio. ¿Para qué? No primeramente para su propio beneficio, sino para el bien, el beneficio y la necesidad de los hermanos que estaban en alta necesidad, mis hermanos. Entendieron ese principio de que unidos en una misma fe, también estaban unidos en lo que tenían para cuidar de sus hermanos. ¿Lo entendieron? Y lo vivieron, porque lo pusieron en práctica. ¿Saben qué? A veces pensamos, mis hermanos, que la gracia provisora de Dios tiene que manifestarse como una mano, mis hermanos, que apareció a Belsasar en el libro de Daniel y escribió en la pared. Pero a veces perdemos de vista, mis hermanos, que la gracia abundante y provisora de Dios se da con manos abiertas de hermanos que entienden que lo suyo a veces no es primeramente para lo suyo, sino para la necesidad de aquellos que están unidos en fe y que deben cuidar. Ya les puse el ejemplo, mis hermanos, de lo que a veces hacía yo con el mantel de casa. Después acabamos de comer. Lo sacudía. Después de que entendí de que no debía sacudirlo a la vecina de abajo, pues fui, mis hermanos, al balcón y lo sacudía en el balcón. ¿Y saben lo que pasaba cuando se sacudían las migajas de pan en el balcón? Los pajaritos venían y se las comían. Por eso estaban en el balcón, ¿ya? Venían y se las comían, mis hermanos. ¿Y saben lo que venía a mi mente? El texto del Sermón del Monte. Mirad los pajarillos del campo, que ni siegan, ni siembran, ni trabajan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿Cómo alimentaba a esos pajarillos, mis hermanos, nuestro Padre Celestial? ¿Vino una mano del cielo que los alimentó? No, vino la mano del pastor que en lugar de echar lo que eran las migajas a la vecina, las echaba en el balcón, mis hermanos. Y muchas veces, en esto no lo digan, esto quedará cortado. Piensen, mis hermanos, que muchas veces la gracia abundante de Dios que provee actúa con manos abiertas de santos que entienden ese principio de estar unidos en una misma fe y unidos en las posesiones, en la necesidad de mis hermanos. Y vendían. Los que tenían posesiones, dice, por lo tanto había gente con dinero ahí. Y eso, mis hermanos, es así. Dios en su soberanía puede enriquecer más a unos que a otros. Aquellos que tienen trabajo, hay trabajos, mis hermanos, que dan una remuneración económica mayor. Y hermanos con un mejor trabajo, mayor trabajo, por su trabajo y por su arduo trabajo, mis hermanos, y esfuerzo, tienen una ganancia mayor y eso es bueno, correcto y legítimo, mis hermanos. La cuestión no es quién tiene más o quién tiene menos aquí. La cuestión es qué haces con las posesiones que Dios te da. Cuando el Señor Jesús, mis hermanos, escribió en el Sermón del Monte, o dijo en el Sermón del Monte, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Mis hermanos, aquí hay varias cosas. Y aquí el Señor Jesús no está diciendo que no se pueden tener posesiones. La cuestión, mis hermanos, es qué se hace con las posesiones en este mundo que Dios nos ha dado. Y el creyente está llamado a que sus posesiones sean usadas para la extensión y el bien del reino de Dios. Y tener la vista puesta, mis hermanos, en el reino hace que las posesiones se usen con una perspectiva divina del reino. Y esa perspectiva divina muchas veces, mis hermanos, implica, ¿saben qué? Que mis posesiones son también para el cuidado y la necesidad de mis hermanos. Sí, esto es difícil, mis hermanos, pero es lo que esa primera iglesia vivía. Y lo interesante, ¿saben?, es que no había ninguna regla, ninguna norma que les dijese, tenéis que hacer esto. Por lo tanto, aquellos que vendían y daban era de manera voluntaria. Y eso es muy importante, porque eso quiere decir que en la vida de la iglesia no se puede levantar a alguien, ni el pastor ni nadie, y forzar a que se vendan las propiedades. Y decir a que des tus posesiones. Era voluntario, mis hermanos, porque venía de un corazón regenerado y abundante de la gracia de Dios que entendía ese principio que antes hemos mencionado. ¿Se dan cuenta? Lo vendían y los ponían a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles, mis hermanos? Se compraban casas, jets y coches de alta gama. Y iban por Jerusalén. ¿Hacían esto?
Fíjense, mis hermanos, que el texto está claro aquí, versículo 35. Y ponían los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad, mis hermanos. Ese no es un texto para sustentar el mal llamado evangelio de la prosperidad, mis hermanos. Ese es un texto para denunciar a aquellos que son falsos profetas, falsos maestros, anticristos, mis hermanos, que lo que hacen es aprovecharse de la fe sincera y genuina de muchos para pedirles, para que den, para entonces ellos enriquecerse y llenarse los bolsillos. Y tener mansiones, tener casas, tener jets y tener coches de alta gama. Eso es una blasfemia, herejía, y eso no es el evangelio de Cristo Jesús. Porque el evangelio de Cristo Jesús no piensa primeramente en lo de uno, sino en lo de los demás, mis hermanos. Y aquí lo que los apóstoles hacían era repartirlo según la necesidad de cada uno, mis hermanos, para cubrir las necesidades de la iglesia. Y esto a veces hace que pensemos, ¿qué hago yo con mis posesiones? ¿Cómo atesoro tesoros en el cielo con aquello que Dios me ha dado y que soy administrador de lo que Dios me ha dado? Y para ello has de saber algo, que las necesidades de la iglesia y de los hermanos deben conocerse. Sé que a veces presentar las necesidades es difícil. Y cuando uno está en una necesidad difícil tiene vergüenza y puede decir, no quiero porque me da vergüenza. Lo sé y lo entiendo. Pero no te olvides nunca de que esta es tu familia. Y que sí, no debemos de dar de comer a los ociosos. Pero no debemos juzgar a los necesitados, sino ayudarles en la medida que Dios nos lo haga posible. Y fíjense, mis hermanos, que esto era la vida de la iglesia. Y quizá alguien puede decir, bueno, pero es que si salen muchas necesidades no llegaremos a todo. Déjame que te diga algo, que te lea algo. Y abundante gracia. Y abundante gracia. Y abundante gracia, porque la gracia de nuestro Dios, mis hermanos, abunda. Y las riquezas de nuestro Dios son abundantes. Y la gracia de nuestro Dios, mis hermanos, es abundante. Y no tengo ninguna duda, y tengo la convicción bíblica, de que si por la gracia de Dios vivimos con esa vida que se nos muestra en la Escritura, entendiendo la unión que tenemos, entendiendo la necesidad, entendiendo, mis hermanos, lo que aquí aparece, no tengo ninguna duda de que la gracia de nuestro Dios será abundante. Y Él suplirá lo necesario. Porque ¿sabes qué? Tengo que ir acabando. Pero hoy he empezado más tarde, ¿eh? Pero ¿saben por qué, mis hermanos? No tengo ninguna duda de esto. Porque esta gracia que vemos aquí, que abundó cubriendo esas necesidades, es la misma gracia que cubrió la mayor necesidad de tu vida y de mi vida. Es la misma gracia que cubrió la mayor necesidad que había en mi vida de perdón de pecados y de salvación. No es una gracia distinta. Es esa gracia que pudo cubrir la mayor necesidad que había en mí como pecador y que hay en ti como pecador, el perdón y la salvación. Porque esta gracia de Dios que abunda, que es la expresión de la unidad, mis hermanos, es la expresión de la gracia de Dios en el Evangelio. Porque fíjense, mis hermanos, que hemos visto que ese versículo 33 está en el centro. Esos hombres, esos hermanos, no vieron sus posesiones para los necesitados como un acto de filantropía, mis hermanos, por amor al ser humano. No fue por un acto de filantropía. ¿Saben por lo que fue, mis hermanos? Porque había una gracia abundante que había regenerado sus vidas y su corazón. Y algunos han dicho, este mensaje del versículo 33 está aquí para dar énfasis a los apóstoles cuando lleguemos al capítulo 6 y tuvieron que repartir responsabilidades. Sí, esto está aquí, pero el énfasis no está en los apóstoles, el énfasis está en el mensaje que era predicado. Porque si piensan en el Evangelio, si piensas en el Evangelio, es la mayor muestra que hay, mis hermanos, la mayor muestra que hay, que aquel que era rico en todo no lo quiso como suyo propio, sino que lo dejó, mis hermanos, para enriquecer a lo que éramos pobres en nuestros pecados, mis hermanos. Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios eterno, gozaba de la gloria eterna, mis hermanos. Gozaba de la alabanza y de la oración de querubines y serafines alrededor del templo y no quiso eso como cosa a que aferrarse.
No lo quiso para su propio beneficio, no lo quiso para Él mismo, sino que es lo que hizo, lo dejó. Lo dejó y tomó forma de siervo, forma de esclavo, mis hermanos, para la salvación de aquellos que el Padre amó y le entregó al Hijo. Y vino para cubrir la mayor necesidad en nuestra vida. Ese perdón de pecados que nosotros no podemos tener por nosotros mismos. Sacarnos de la ira de Dios que nosotros no podemos hacerlo. Sacarnos de la justicia santa de Dios que nosotros no podemos hacerlo. Sacarnos de la condenación eterna que nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. Pero Dios, que es grande en misericordia, con el amor que nos amó, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida, vida juntamente con Cristo. Y aquel que era rico se empobreció para hacernos ricos a nosotros. El Evangelio es la mayor muestra, mis hermanos, de lo que significa no pensar primeramente en lo suyo propio, sino en lo de los demás. Y lo que tenía, mis hermanos, Cristo lo dio hasta lo último. Su sangre para limpiar nuestro pecado. Su sacrificio sustitutorio para sacarnos, mis hermanos, del juicio y la condenación. Su sacrificio, la propiciación para sacarnos de la ira. Y su resurrección, nuestra gloria y nuestra esperanza, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Cuando miran el Evangelio, es esto, mis hermanos. Por tanto, fíjense que aquellos hombres obraron conforme al Evangelio. Por eso, y aquí está la cuestión, lo que hicieron vendiendo y dando para la necesidad, lo suyo propio para los demás, mis hermanos, ¿saben lo que era? Era una vida consistente y coherente con el Evangelio de Cristo Jesús. Era una vida consistente y coherente con ese mensaje en el cual estaban unidos de que Cristo había resucitado. Por eso cuando llegamos a Hechos 5 y vemos a Ananías y Zafira, nos vamos a dar cuenta de que su pecado y su vida no era nada consistente y coherente con esa vida del Evangelio de Cristo Jesús. Y acabaron como acabaron. Mis hermanos, ¿creen que resulta difícil hacer esto? Déjenme que les dé la respuesta. Sí. Pero abundante gracia, mis hermanos. Porque si podemos hacer esto, no es primeramente por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios en nosotros. Porque ese que murió y resucitó, mis hermanos, ese evangelio es de gracia y esa gracia obra en nosotros. Quizá alguien dirá, bueno, pero Rubén, esto puede ser una utopía, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? Pero fíjense, con esto termino, sí, de verdad. Que nuestra vida, mis hermanos, de iglesia debe venir marcada por ejemplos prácticos. Y fíjense que esto es lo último, mis hermanos, que vemos, el ejemplo práctico que vive en el Evangelio. Esto simplemente lo cito porque lo cogeré para el próximo mensaje, porque está relacionado con el próximo mensaje. Pero había un hombre, entonces José, versículo 36, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, los levitas no podían tener heredades, pero parece ser que en el primer siglo esto había cambiado, ¿no? Pero tenía una heredad, vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué es esto, mis hermanos? Aparte de esto que será esencial para entender lo que sucede en Hechos 5, ya lo veremos, lo que tenemos aquí es un caso práctico. Tienes un hombre, y sabes su nombre, se llamaba José. Sabes incluso su sobrenombre, Bernabé. Sabes incluso lo que significa hijo de consolación o hijo de exhortación. ¿Qué tenemos aquí? ¿Saben lo que tenemos? Tenemos un caso práctico. Un caso práctico y positivo, mis hermanos. Un caso que entendió esos principios y lo que hemos explicado, y esto es vital. Porque eso, ¿saben lo que nos muestra? Que lo que vemos aquí en las Escrituras, mis hermanos, no es una utopía. Hay casos prácticos que supieron vivir de esa manera, en medio de la congregación. Y mis hermanos, es el deseo, ¿saben qué? Y la oración de que nuestras vidas como iglesia sean precisamente esos casos prácticos en ese año que tenemos por delante. Es difícil, pero abundante gracia era sobre todos ellos. Por tanto, para concluir, mis hermanos, ¿saben cómo vamos a concluir? Con el texto divisa, el cual nos dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón
y alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Sea así, mis hermanos, por la gracia de Dios en nuestra vida.